Pues vamos a revisar rápidamente el formato APA para que lo sepan usar y ahorita les voy a dar unos tips. El formato APA es parte importante pues, de todos sus trabajos en general, ¿no? Resulta que existen muchas formas de citar, muchos formatos de estilo en las disciplinas. Existe, por ejemplo, el MLA, que es Modern Language Association y se usa mucho en la literatura. Existe el Chicago, que es bien tedioso, me choca ese formato, pero lo usan, por ejemplo, los historiadores. El IEEE, ese es bien práctico, ese me gusta mucho. Se hace con números, pones un número 1 adentro del texto y al final con los números vienen las fuentes. Ese se usa mucho en medicina. El APA, que es American Psychological Association, se usa mucho en las ciencias sociales, en la psicología, idiomas, en sí las ciencias sociales, y es uno de los formatos más famosos. Y existen otros formatos que son mixtos, que son inventados por algunas asociaciones, o sea, existe de todo. Y pues muchos otros formatos dependiendo de la disciplina. Existe el Harvard, existen muchos. ¿Qué es? Es una guía para la comunicación académica clara y precisa que ayuda a los autores novatos y expertos a alcanzar la excelencia en su escritura. Este formato es usado por millones de personas alrededor del mundo en el área de la psicología, así como en otras áreas desde enfermería hasta trabajo social, desde comunicación hasta educación, negocios e ingeniería y otras disciplinas en las que se preparan manuscritos para hacer publicaciones, trabajos escolares, tesis y exámenes de grado. Este formato ha sido diseñado por la American Psychological Association y se encuentra en la 7ª edición. Eso es lo que más odio. Porque, o sea, hacen el formato APA, venden los libros de cómo usar el formato APA, los softwares, todo el show. Y como cada 2 años o 3 cambian el formato APA. Sacan otra edición del formato APA y le cambian cada tarugada. Que si ahora se ponen 2 puntos, que si ahora se usa la letra así, que si ahora se pone la fecha de consulta. No, ahora no se pone, ahora se pone el año. Ay, no, me vuelve loca. Entonces, pues hay que estarse actualizando, ¿no? En los formatos de estilo. Lo hacen para sacar dinero, digo yo, pero pues está bien chafa. El formato APA 7ª edición, que es el que van a estar usando, ya maneja una mayor diversidad de letras. Pueden utilizar Calibri 11, Arial 11, Lucida Sans Unicode 10, Times New Roman 12 o Georgia 11. Antes, en el APA versión 6, nomás se aceptaba el Times New Roman 12, pero ahora ya se aceptan más letras. En el formato APA, el interlineado es a doble espacio. Esto no viene al caso tanto con ustedes para el cartel, porque en el cartel pueden usar la letra que quieran, interlineado que quieran y lo que sea. Lo que sí tienen que hacer en formato APA es la bibliografía y las referencias que ahorita les voy a enseñar. Pero bueno, esto no les duele saberlo también, ¿no? Me choca, el formato APA es alineado a la izquierda, los márgenes de 1 pulgada en cada lado y las sangrías media pulgada. El formato APA también usa un encabezado. Esto no, pues no viene al caso con su cartel, pero en los que van a hacer, cuando hagan ensayo, pues esto sí viene al caso. Se pone el título en la izquierda del encabezado y el número en la derecha. La forma de presentar subtítulos en APA, pues también tiene sus especificaciones. Por ejemplo, el título más importante, el título del trabajo, es centrado en negritas. El primer subtítulo, si es que llegan a usar en algún trabajo escrito, es alineado a la izquierda en negritas. El segundo subtítulo de jerarquía sería igual, pero en itálicas. Segundo nivel de jerarquía sería el subtítulo en negritas, pero con una sangría. Y en quinto nivel de subtítulo sería con una sangría en negritas, pero en itálicas. Este es el formato APA. Entonces, más o menos se vería así. Los títulos en formato APA se ven así. Ustedes en su cartel, no se preocupen, hagan los títulos como quieran, pero sepan cuando les piden trabajos APA, se supone que son así. Nótese cómo no se cambia la letra de tamaño. La letra sigue exactamente igual de tamaño.
Un trabajo en formato APA se ve más o menos así. Tienen aquí el encabezado y el número de página que les decía hace rato. El título del trabajo centrado y en negritas y luego ya el texto. Esto subrayado en amarillo es lo que sí tienen que hacer en su cartel, que es el paréntesis de la referencia de las fuentes del formato APA. Entonces tienes autor, apellido y año. Apellido y año. O cuando son varias fuentes y así. Entonces así se ve. Cuando son citas cortas o paráfrasis cortas, pues se pone normal la fuente, con la fuente y lo que se dijo y ya, ¿no? Normal en la misma línea. Pero cuando cita textual más larga, se hace a manera de bloque, como se observa aquí. Esta es una cita larga, dice Rush concluded the following. Y esta es una cita larga, textual. Se pone con sangría toda esa cita y sin comillas. Y al final, pues se pone la referencia. En cambio, cuando son citas textuales cortas, la cita textual se pone entre comillas, cierras la comilla y luego viene la referencia en formato APA entre paréntesis, que sería como estas. Ahorita les voy a decir las características de las citas cortas y largas. Al final del trabajo se pone la bibliografía completa de esta manera. Y eso es el formato APA, en eso consiste. Esta es la más importante del formato APA. Le saqué captura de pantalla y la puse aquí. Explica cómo se usa o qué es lo apropiado hacer en las citas. Dice, cite the work of those individuals whose ideas, theories, or research have directly influenced your work. The works you cite provide key background information, support or dispute your thesis, or offer critical definitions and data. Cite only works that you have read and ideas that you have incorporated into your writing. O sea, vas a citar cosas o referenciar cosas que estés incorporando en tu texto, o sea, las que estés usando. No, por ejemplo, aquellas cosas que leíste y que te informaron del tema, pero que luego no usaste dentro del texto. No se pone las referencias de la bibliografía que leíste, sino la que estás usando para tu texto. También, como dice aquí, es más recomendable citar fuentes primarias y no secundarias. Dice, cite primary sources when possible and secondary sources sparingly. Las fuentes primarias son las fuentes de primera mano. O sea, citar a Bourdieu, por ejemplo, si resulta que tienes el libro de Bourdieu. Si resulta que encuentras una fuente o una cita interesante en un texto, digamos, encuentro una cita de Butler en un texto que es de Bourdieu y digo, qué interesante la cita de Butler en Bourdieu. Sí puedes citar a Butler usando la referencia de Bourdieu. Sí se puede hacer, pero no es recomendable. Lo mejor sería que te encuentres la fuente original de Butler, te encuentres dónde viene esa cita que te gustó y las cites de la fuente original. Eso es lo más recomendable. Si por alguna razón no se puede o no se pudo conseguir la fuente original, bueno, pues entonces sí la haces secundaria y no hay ningún problema. Hay una forma de hacerlo que ahorita les voy a decir. Muy importante. Both paraphrases and direct quotation require citations. O sea, debes poner la referencia APA tanto en las citas textuales como en tus paráfrasis. O esas partes donde dices, es que lo dije con mis propias palabras. No, pues en esas también debes poner la referencia APA. Si no lo haces, si pones con tus propias palabras ideas que venían de otro autor y no pones la referencia APA, se te puede acusar de plagio, aunque lo hayas escrito con tus propias palabras, ¿ok? Entonces, esto ténganlo muy presente. The number of sources you cite in your paper depends on the purpose of your work, como les dije anteriormente. O sea, sí es recomendable que sea una fuente por hoja en promedio, pero si necesitas más fuentes, pues adelante. O sea, es de acuerdo a lo que se necesita. Pero también dice aquí, evita citar de menos y evita citar de más.
O sea, no te excedas y tampoco seas como bien flojo y no cites nada, ¿no? Under citation can lead to plagiarism. Es decir, citar de menos puede llevarte a plagio porque resulta que sí estás hablando de otros autores, pero nomás no les diste crédito. Entonces, pues hay que tener cuidado. ¿Qué necesita referencias en tu texto, en tu cartel, en tu ensayo? Pues las citas cortas. O sea, ¿a qué le necesitas poner la referencia entre paréntesis del formato APA dentro del texto? Cuando hagas citas cortas, cuando hagas citas largas, cuando hagas paráfrasis, cuando aludas a conceptos o ideas de otras personas, cuando pongas figuras que resulta que tomaste prestadas de otra parte, o tablas que reproduciste de otra parte, imágenes que agarraste de otro lugar, datos que tomaste de otro lugar. En esos casos, la referencia se escribe entre paréntesis justo después de esa cosa que estás poniendo. Se pone así. Entre paréntesis se pone los apellidos, perdón, del autor, coma, el año de publicación, coma, el número de la página. Las citas cortas son aquellas citas textuales que vas a usar y que son menores de 40 palabras. Esas serían cortas. Las citas cortas se ponen entre comillas y se pone adentro del texto igual en la misma línea que venías escribiendo. No necesitas darle enter y pasar otro párrafo, no, en la misma línea. Inmediatamente después de que cierras las comillas de esa cita corta, se pone la referencia entre paréntesis en formato APA. Las citas largas son, por supuesto, aquellas mayores de 40 palabras de longitud. Las citas largas que tienen más de 40 palabras, yo sí me pongo a contarlas, ¿eh? Cuando voy a citar sí me pongo a contar cada palabra. Por obsesiva. Cuando se nota que son menos, pues no las cuento, pero cuando estoy como, ay, si son o no son, me pongo a contarlas. Ese tipo de citas sí se ponen en bloque. O sea, vienes escribiendo, vas a poner la cita larga, entonces das enter y pones sangría, porque toda esa cita se va a poner con una sangría a la izquierda. Y esa cita en bloque no lleva comillas. Y la referencia en APA, entre paréntesis, se pone justo después del bloque. Se escriben en párrafo aparte del texto, alineado con sangría, no se usa comillas, por eso se le llama cita de bloque. Y la cita de bloque se sigue manteniendo a doble espacio, igual que el resto del texto. Antes no, antes el formato 5, creo, las citas de bloque se hacían a espacio sencillo. Ya no, ya hace mucho ya no. Entonces se vería más o menos así como les dije hace rato. Entonces se pone aquí, dice, tal autor dice lo siguiente. Das enter, se pone la cita larga con la sangría y justo después la referencia entre paréntesis. Aquí pusieron nomás la página porque la referencia ya la mencionaron acá. Si no hubieran mencionado la referencia acá, se habría puesto paréntesis, Rausch et al, 2006, P287. Así habría quedado. Pero como ya se puso narrativamente la referencia acá, pues ya no se repite acá, porque ya se dijo arriba. Detalle, mega random, del formato APA. En las citas largas, la referencia en paréntesis se pone después del punto de la cita larga. O sea, pones la cita larga, pones punto y luego la referencia entre paréntesis, como viene aquí. En las citas cortas no. En las citas cortas cierras comillas, pones el paréntesis del formato APA y después del paréntesis pones el punto. Weird thing, pero ajá. Les decía hace rato, debe haber una correspondencia, debe haber el par entre lo que pones en la bibliografía al final y las referencias que están adentro del texto. Deben venir en par. No se vale que pongas bibliografía al final del texto que luego no usas adentro del texto. Entonces, eso es muy importante. No puedes tener una cosa sin la otra. Siempre debe haber una correspondencia par entre las referencias que se encuentran dentro del texto y las referencias que se encuentran en la bibliografía al final del texto. Por ejemplo, si en un texto viene esto en la bibliografía final,
necesariamente cuando te pongas a leer el texto, debes encontrar cualquiera de estas dos cosas adentro del texto. No puede venir esto y luego al final no esto. Tampoco puede venir al final esto y luego no esto adentro. Entonces, a fuercitas se debe así. Entonces, no se puede poner una referencia dentro del texto y que ésta no se encuentre en la lista de referencias al final. No se puede poner una referencia al final del texto que no se encuentra referenciada dentro del texto. O sea, no se puede poner como referencia algo que no ha sido citado o mencionado en el texto. No es como que, ay, pero es que, profe, lo leí y luego no lo usé. No, pues entonces no lo pones, no pones la bibliografía, esa fuente. ¿Qué se puede citar en formato APA? Todo. Puedes citar literal, todo. Textos, capítulos, periódicos, pero también entrevistas con personas, algo que te dijo alguien en la calle, videos de YouTube, TikToks, tweets, películas. Puedes citar absolutamente todo. Leyes, podcast, lo que quieras. Para cada una de estas cosas, pues APA tiene una forma de hacerlo. En estos casos, pues es mejor buscar en internet el formato APA, pues qué corresponde, por ejemplo, para citar un podcast, qué corresponde para citar un diccionario, qué corresponde para citar un panfleto, pues mejor lo buscas, ¿no? Aunque ahorita tengo un tip que les voy a dar, pero al final. Ahora, se puede citar todo, pero ¿qué vale la pena citar? Pues no todo, no todo vale la pena citar, ¿no? No todo es tan, pues no todo tiene tanta validez como para que lo andes citando por llenar espacio, ¿no? Entonces, solo cita fuentes de alta confiabilidad, como les dije hace rato, las que tengan autores, las que estén actualizadas, lo que sí cuente con legitimidad. Verificables y de ciertas características. Por ejemplo, esto ya lo dije, que tengan autor, que vengan de instituciones oficiales de prestigio o alta confiabilidad, que tengan fecha de publicación, que tengan a su vez fuentes de información referenciadas, que sean verificables y de calidad. No vas a estar citando cualquier cosa porque existe. No. Tienes que validar esa información. Ahora sí, el formato APA para las referencias. Para poner las referencias dentro del texto, se usa así. Entonces dice, cuando la fuente es de un solo autor y pones la cita entre paréntesis, se pone los apellidos del autor, coma y el año. Y la página, les falta aquí la página, sería coma, P y la página. La página no de URL, sino la página cuando es física del libro. Si es una página de internet, no pones la página, porque pues no tienen páginas, ¿no? Si es un PDF y tiene páginas, sí pones el número de página. Cuando la referencia es narrativa, como dices, Luna dijo tal y luego pones la cita, pues si se pone Luna, se menciona el apellido del autor y entre paréntesis, después de mencionar al autor, pones la fecha. Luego pones la cita y al final de la cita, pues pones entre paréntesis nomás el número de página. Cuando son dos autores, se pone los apellidos del primer autor, está ahí, y los apellidos del segundo autor y el año. Cuando son tres autores, ya pasa este acto de invisibilización en que pones nomás los apellidos del primer autor y luego et al, que es en latín, y otros, y el año. Cuando resulta que el texto no tenía autor personas, sino autor institución, en la primera mención a esa fuente pones el nombre de la institución completa y entre corchetes la abreviación de la institución, el año, y luego ya cada vez que vuelvas a referenciar esa fuente, pues ya pones la abreviatura, coma y el año. Cuando es otro tipo de institución que no se abrevia su nombre, pues ya se pone nomás el nombre de la institución y el año. Entonces, esta forma es la que se usa dentro del texto para referenciar. Aquí no viene en este cuadro, pero no olviden agregar el número de página en las citas textuales. Sería año, coma, P punto de P de página y el número de la página.
Estos son como ejemplos de cómo se harían las citas. Entonces, por ejemplo, aquí dice, de forma correcta, esta es una cita corta. Aquí empieza con las comillas, termina con las comillas, se pone el paréntesis, aquí sí está completo, miren con la página. Se cierra paréntesis y el punto es al final. Dice aquí, si pones el punto antes y acá no dejas nada, es incorrecto. Dice, el punto marca el final de la oración. En una, aquí se puso como la referencia más acá, ponen que es correcto. Aquí, por ejemplo, dice es incorrecto porque puso la referencia y luego la comilla. No, la comilla debió ser acá. Aquí dice, bueno, aquí se hizo la mención de los autores de forma narrativa, se puso la cita y aquí se puso la página. Dice, esto es correcto. Aquí dice que es incorrecto porque se hizo igual, pero el punto vino antes. La ridiculez. Aquí dice que es correcto porque se puso aquí así, pero acá si ven, se puso la página y luego el autor y luego el año. O sea, como que este orden no está bien. Acá se cierra la comilla y acá está el punto. Y acá, ¿por qué está mal? Porque está mal porque pusieron el signo de interrogación fuera de la comilla. Y ya, ¿no? Minucias, minucias. Aquí dice que está mal porque se repitió 2 veces el apellido y el año. Yo, por ejemplo, este tipo de error no te lo voy a poner mal, pero APA muy exigente, ¿no? Entonces son ejemplos de cómo hacerlo. Pues el punto se pone después de las citas y pondrás punto y seguido después de una cita corta. Este necesariamente se pone después de los paréntesis de la referencia. En cambio, para una cita de bloque, el punto y seguido o el punto y aparte se pone justo después de la cita, antes del paréntesis de la referencia. Y ya no se pone ningún punto después de estos paréntesis. Aquí, por ejemplo, en esta cita larga se pone el punto y se pone la referencia después. Igual acá, pues aquí se hizo narrativa, se pone la cita larga, el punto y luego ya la página. ¿Se pueden hacer cambios en una cita textual? La respuesta es sí. Hay veces que queremos resumir una cita o encontramos un error dentro de la cita o que queremos ponerle negritas o itálicas a una parte de la cita, sí se puede hacer, pero se marca. Por ejemplo, si la cita que vas a poner le faltó una palabra o se entendería mejor si le agregas una palabra, pues se pone entre paréntesis, digo, entre corchetes dentro de la cita. Dice, se agregó la palabra adultos en brackets, en corchetes, perdón, para hacer el significado más claro. Si quieres acortar la cita, quizá la cita original era muy larga y la quieres acortar, se puede hacer, pero para ello debes poner 3 puntos, y esto es raro, se pone punto, espacio, punto, espacio, punto, espacio. O sea, son 3 puntos separados por un espacio cada uno. No puedes poner los 3 puntos seguidos. Los 3 puntos seguidos significa que la cita original tenía los 3 puntos. Cuando los pones separados significa que tú resumiste la cita. Si notas un error en la cita, quizá algo mal redactado, una falta de ortografía, la debes copiar como la versión original con todo y el error. Pero para que quede claro que no fue tu error, entre corchetes pones la palabra en itálicas sick. Y si quieres ponerle itálicas a la cita y no llevaba la cita original esas itálicas, las puedes poner. E inmediatamente después entre corchetes pones énfasis o itálicas agregadas por mí. Y así se puede modificar una cita. Ok, ¿cómo hacer citas indirectas? Como el ejemplo que les decía hace rato, me encontré una cita de Butler que me gustó mucho en una fuente de Bourdieu y no encontraste la original de Butler, pues sí se puede hacer una cita indirecta, una cita de segunda fuente. Para hacerlo, in the following example, Panero would appear in the reference list, but the Slavini citation would not.
Por ejemplo, aquí el autor encontró una cita de Stravinsky en un libro de Panero. Entonces, pone la referencia de Stravinsky, porque así venía en la cita que encontró en Panero, y al final pone la referencia de Panero. Y en la bibliografía va a venir el libro de Panero, pero no la de Stravinsky, porque esa pues no la tenía la de Panero. ¿Cómo se hace si quisieras poner una cita indirecta? O sea, una cita de un autor X que la encontraste en un libro de un autor Y, se hace de la siguiente manera. Pones el apellido X, o sea, el apellido de la cita que encontraste y el año cuando se hizo esa cita, coma, y la frase citado en, y ahora sí el apellido del libro donde encontraste la cita. El apellido Y, coma, el año de ese libro y la página donde encontraste la cita del apellido X. Así con esta frase citado en. O sea, Butler 2013, citado en Bourdieu 2015, página 14, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Entonces, estos todos fueron ejemplos de cómo se pone una referencia adentro del texto. Esto sí lo tienen que hacer en sus carteles. Si van a poner la referencia de otro autor, deben poner la referencia al interior del texto, al interior del cartel. Y luego la bibliografía, que ya es la lista de referencias, se pone la bibliografía al final ya completa. Entonces, al final de los textos se debe agregar una lista de referencias o bibliografía. Para hacerlo, se debe seguir el siguiente formato. Entonces, esto es lo más tedioso del formato APA, ¿no? Porque te tienes que aprender estos órdenes. Entonces, para citar un artículo de revista, se hace así. Se pone los apellidos del autor, coma, las iniciales de sus nombres, y si fuera con más autores, si es solo 2 autores, pues se pone hasta ahí, y luego el apellido otra vez y las iniciales. Si fueran más autores, se pone punto y coma, lo siguiente, punto y coma, lo siguiente y al final ahí. Entre paréntesis se pone el año, el título del artículo se pone igual, se pone normal, y luego el título de la revista se pone entre comillas, coma, número de volumen, entre paréntesis el ejemplar, el número de páginas, que el número de páginas de estos artículos, de ese artículo, y la página de internet donde se encontró el artículo. Y ya, así se pone un artículo de revista. Si fuera un libro, se pone los apellidos de los autores y las iniciales, el año que se publicó el libro, el título del libro en itálicas, entre paréntesis la edición, punto, la editorial, punto, y la página de internet donde se encontró o el DOI. Si no lo sacaste de internet, pues aquí ya no se pone nada, no se pondría absolutamente nada y se acaba en publisher y ya, sin ningún problema. Otro ejemplo es para poner el capítulo de un libro compilado, pues se pone los apellidos e iniciales del autor del capítulo, el año en que se publicó, el título del capítulo en letra normal, punto, la palabra in en inglés o en español, y esto me choca, y los nombres de los editores del libro, pero ahora sí en orden, o sea, iniciales y apellido, o sea, nombre normal, pues ya no apellido y nombre, sino nombre y apellido. Entre paréntesis la eds de editores, coma, el título en comillas, paréntesis la edición, coma, y las páginas del capítulo del libro, paréntesis cierra, la editorial, punto, y la página de internet si es que lo sacaste de página de internet. Si no, pues hasta ahí se queda la referencia. Esto se lo deberían memorizar, ¿no? Pero pues a veces como que es difícil aprenderlo y cada tipo de fuente se pone la referencia diferente. Pues ya vieron aquí 3 formas diferentes. Aquí tienes para el capítulo de un libro y un artículo de periódico.
Pero si fuera una ley, si fuera un podcast, si fuera un video, pues eso también cambia. Ya para eso, pues es mejor consultar en el APA cómo se hace. Por último, ¿qué pasa cuando tienes una fuente y resulta que le falta alguno de los datos que tienes aquí? Pues te los va saltando, pero te los va saltando de una forma particular. En esta tabla dice, bueno, si ningún dato falta, pues lo pones tal cual dice el ejemplo, ¿no? Y aquí viene cómo sería en la referencia larga, en la bibliografía, y cómo sería adentro del texto. Pero si resulta que la fuente que usas le falta el autor, pues entonces en la bibliografía ya no empezarías por el autor, sino por el título de la obra. Y adentro del texto entonces pones el título de la obra y el año, ya no el autor, porque no tienes autor. Si le faltara la fecha, adentro del texto pones autor. Ah, no, adentro del texto no, esta es la bibliografía. Pones los datos del autor y luego entre paréntesis ND, que es no date. En español es SF, sin fecha. Y ya lo demás. Y dentro del texto sería el autor y el ND. Y así viene. Si le falta el título, pues se pone así. Si le falta esto, se pone así. Yo la verdad digo, si falta ya dos datos, autor y fecha, autor y título, mejor no lo cites. Mejor vete a una fuente que sí tenga más datos, ¿no? Si falta algunas de estas cosas, es como que, ok, pasa. Pero si te faltan dos datos o más, no, mejor busca otra fuente. Ok, ¿cómo hacerlo más fácil? Obviamente, pues es ideal como memorizártelo y hacerlo a mano, ¿no? Cada vez que lo tengas que hacer. Pues les voy a informar cómo se puede hacer de una forma más fácil. Hay que saber aplicar el formato APA a mano, pero existen otras formas de lograrlo de manera más rápida, eficiente y automatizada. Por ejemplo, el Word tiene un menú de referencias que te permite hacerlo semiautomático. Pero Zotero también lo puede hacer, u otros softwares como Mendeley, pero yo soy fan de Zotero. Este es un video donde explico cómo hacerlo cómo hacerlo en Word. Ahí por si a alguien le interesa. Y aquí está la bibliografía de donde saqué esta información, ¿no? Les recomiendo que se familiaricen con esta herramienta pues para sus trabajos en otras materias y para la vida académica en general. Les ponen sotero.org en sus navegadores. Se van al botón de descargar. Y tienen que descargar estas dos cosas, no nomás una, las dos cosas. Esto te descargaría el programa de Zotero en tu computadora y este te descargaría un plugin en tu navegador. Si tú entras por Google Chrome, aquí te va a aparecer que es para Chrome. Si entras de Safari, aquí te va a aparecer que es para Safari. Pero tienes que descargar ambas cosas, ¿ok? Este también es importante. Este es mi Zotero. De este lado izquierdo, puedes organizar tus fuentes en folders. Por ejemplo, puedes organizar tus fuentes bibliográficas dependiendo de proyectos específicos que vayas a hacer. Por ejemplo, yo trabajo en una clínica bariátrica donde me piden textos. Entonces yo tengo este folder donde pongo las fuentes que he usado para hacer esos textos, ¿no? Que son entradas de internet para su página de internet. Entonces, pues aquí están. Hay dos formas de agregarle fuentes a su Zotero. Una es manual. Para subir fuentes de manera manual, le aquí en este signo de más, ese New Item, le pican y te preguntan qué tipo de fuentes quieres subir. Un libro, un capítulo de un libro, un documento, un artículo de journal, un reporte o más. Documentos, emails, software, reportes, tesis, wow, pues de todo, ¿no? Entonces escoge mapas. Entonces digamos que escoges libro y se abre esto a la izquierda. Aquí pondrías toda la información a mano tú. El título del libro, el autor, que aquí se pone en dos campos, le pones que se ponga en dos campos, pondrías el apellido y el nombre. Si es nomás un campo porque es una institución, pues le pones acá este clic y ya se pone como un solo campo. Y le pones la información, el lugar, la edición, la editorial, la fecha, número de páginas
Y muy importante la URL. Entonces, ya que tú haces eso, se queda la fuente ahí grabada para toda la vida, ¿no? La voy a borrar porque para mí no me sirve una entrada en blanco. Vamos a ver. Sí. Entonces, como pueden ver aquí, cada fuente aquí a mi derecha tiene su propia información. ¿Lo ven? Si ustedes añaden un elemento nuevo, pueden agregarle con attachment. Pueden agregarle directamente el archivo. Pueden agregarle un PDF o pueden agregarle nomás la URL. La URL se agrega acá. De forma que el Zotero va a contener esas fuentes almacenadas aquí. Entonces, por ejemplo, yo a cualquiera de estas fuentes que ya tengo, yo le doy doble clic, me va a llevar a la fuente original. Miren, por ejemplo, si yo le doy clic aquí, me va a llevar inmediatamente a la fuente original. Nomás que se me abrió en esta otra monitor. Déjense los paso para acá. Anda, lenta mi computadora. Ahí está, se abrió esta página. Si yo le doy clic en cualquier fuente, doble clic, me lleva directo a la fuente. Entonces, de una forma muy práctica, tengo acceso a todas las fuentes que fui guardando. Entonces, esa es una forma de hacerlo, manual. Pero lo que verdaderamente quieres es hacerlo automático. Entonces, si tú instalas el plugin, puedes grabar de forma automática cualquier fuente. Digamos, The Washington Post. Vamos a agarrar cualquier nota de Washington Post. Digamos que quiero digo, este está muy bueno, lo quiero en mi Zotero, lo quiero usar en un trabajo, sí, sí, sí. Ay, esta cosa. Ay, a fuerzas quiere que pague, ¿no? No, bueno, no quiere, pues no quiere porque quiere que pague y no lo puedo hackear. Pero bueno, aquí, ¿ven este botón de aquí? Ese es Save to Zotero. Si yo le doy clic ahí, me pregunta, ¿en qué folder de tu Zotero lo quieres grabar? Y yo le puedo decir, ay, pues en en My Library general. Le pongo hecho y aparece la fuente aquí, automáticamente. Pandora Papers Live Updates, y fíjense. Aquí lo que sí les recomiendo es revisar que lo haya hecho bien, porque a veces no se vuelca toda la información bien, a veces las páginas mismas no están bien programadas. Entonces, por ejemplo, aquí en Full Name, en autor, no tiene nada. Eso no me conviene. Entonces, mejor veo el autor. Si esta fregadera me dejara verlo porque quiere que me suscriba, y ya vería el autor y ya lo escribo yo ahí. Digamos que es, no sé, Pepe Grillo. Entonces le pongo ahí Grillo Pepe. Y entonces ya tengo ahí la información. Le doy Enter y ya se queda ahí. ¿Ok? Entonces es una forma muy práctica de hacerlo desde las fuentes de internet que tú encuentres, le das agregar y ya las tienes ahí. Y puedes, les decía, organizar sus fuentes en diferentes folders dependiendo de cada proyecto. Qué padre, ¿no? Ahora viene lo verdaderamente padre. Se hace que ustedes trabajen en Google Docs o en Word. Cuando ustedes instalen el Zotero, se instala también un menú. Yo no trabajo en Google Docs, pero sé que la mayoría de ustedes lo hacen. Entonces, por ejemplo, si yo me meto a un documento nuevo de Google Docs, van a encontrar que estará instalado un menú de Zotero automáticamente. Entonces, si ustedes le dan clic ahí van a poder usar fuentes de Zotero que tienen grabadas en su computadora con este menú. Entonces ya está de ahí de forma automática, ¿no? Pero yo voy a usar el Word porque pues yo uso Word.
En Word se habrá instalado este menú que dice Zotero. ¿Lo ven? Le dan clic ahí y este es el menú. Entonces, digamos que estoy escribiendo yo mi trabajo bien mona. Entonces, digamos que quiero citar eso, le pongo aquí en agregar cita y me aparece este cuadro, me dice en qué formato quieres tu archivo. Yo lo quiero en APA 7, en español, de México. Le pongo que OK y me sale una ventanita fea, que es esta. ¡Ay! Déjenlo, pongo bien. Y ahí pongo pues lo que quería citar. Pues hace rato era Washington Post. Le puedo poner cualquier palabra clave y me van a aparecer las fuentes de esa palabra clave. Entonces aquí está el de Pandora, ¿no? El de Pepe Grillo, ahí está Grillo. Le doy clic y miren, ya está la referencia ahí, pero no tiene la página. Suponiendo que es una página, ¿no? Y se la quiero agregar. Le doy clic y aquí ya le puedo agregar más información. Página, línea, capítulo, lo que quiera. Verso. Le digamos que página, entonces quiero que sea la página 13. Le doy Enter, le doy otra vez Enter y se pone automáticamente la referencia en formato APA. Digamos que cito otra cosa, cita aquí y pongo, quiero citar, no sé, no sé, digamos, algo de Trump, no sé, ¿qué tengo? Pues tengo esto, ok, sí. Si me equivoco y, ay, le di clic, pero quería editar otra cosa, se le puede hasta modificar a mano o editar. Edit Citation, le vuelvo a dar clic ahí y ahí ya le digo, ¿no? Que quiero la página, no sé, 5. Enter. Enter, ahí está. Y ya, digamos que voy haciendo mi ensayo bien mona y digo, ya acabé, quiero la bibliografía. Le doy clic aquí donde dice agregar bibliografía y automáticamente se pone la bibliografía. ¿Lo ven? Ya nomás le pongo el título ahí bien bonito, bibliografía y ya acabé. Y aquí viene el formato APA, como pueden ver, tal cual venía en la presentación que les hice, de forma automática. Si luego resulta, y sabes qué, se arrepintió, ya no quiere tu texto en formato APA, lo quiere en cualquier otro formato, digamos IEEE. Pues le pones aquí Document Preferences, agarras cualquier otro formato, le das OK y se cambia automáticamente. Ahí está. ¿Ven? O digamos que lo quiero en MLA, pues se cambia. O lo quiero en APA de vuelta, pues se cambia. Digamos que luego, ¿sabes qué? Le di una segunda revisión a mi trabajo. Ya no quiero citar a Plinkington, o no sé cómo se diga, y lo borro. Y sigo escribiendo. Y ¿sabes qué? Ya no cité a Pilkington, pero aquí se quedó. No hay problema, refresh. Le ponen aquí refresh. ¡Tarán! Se borró. O digamos que sigues trabajando y luego agregas más fuentes en el Zotero. Igual, le das refresh y ya automáticamente aparecen esas nuevas fuentes. O sea, es fabuloso. Yo estoy muy feliz. Puedo hacer hasta folders compartidos cuando estoy trabajando en equipo. Estos son compartidos, por ejemplo. Entonces los integrantes de mi equipo suben fuentes aquí y yo las veo. Si yo subo fuentes, ellos la ven. O sea, está padrísimo. Está muy padre. Y les digo, doble clic y te lleva a la fuente inmediatamente. ¿Ven? Está padrísimo. Se los recomiendo mucho. Otra cosa que pueden hacer, dices, pues es que ¿sabes qué, Liliana? Tengo que hacer un cartel y en el cartel no uso Word. ¿Cómo le hago? Don't despair. Miren, otro truco. Digamos que uso este. Le doy clic derecho, le pongo
crear bibliografía de este ítem y me pregunta, ¿cómo lo quieres? ¿Para citar o la pura bibliografía? Digamos que lo quiero para citar. Y me dice, ¿quieres de copy-paste o quieres imprimir? ¿Qué quieres? Yo le voy a decir, copy to clipboard, sí. Entonces se queda en mi copy-paste. Voy a abrir uno en blanco. Le voy a dar paste. Y ahí está la cita. Ya eso sí pueden usar en su cartel. O, por ejemplo, lo voy a hacer otra vez. Create bibliography from item. Le digo, ya no quiero la cita, dame la bibliografía. Y también copy to clipboard. Me voy a mi cartel o a mi documento, a lo que quieras. Le doy paste y ahí está. Para su cartel. ¿Qué les parece? Yo ya ni siquiera me molesto en hacerlo a mano, ya todo yo lo descargo en mi Zotero y lo hago porque la vida es muy corta para estar ahí sufriendo con el APA, ¿no? Entonces, ajá, esta es una excelente estrategia y lo mejor de todo es que se queda verdaderamente memorizado todo lo que leíste. Entonces tienes tu base de datos de tus propias fuentes que has leído a lo largo de tu vida, ¿no? Otra cosa bien padre que se puede hacer, puedes hacer notas. Vean, aquí donde les decía que se pone la información a la derecha, aquí tiene la info. Aquí puedes agregarle notas. Le pones, quiero agregar una nota para esa fuente. Y te pone como este mini Word y le pones la nota que tú quieras. Se la pones y se agrega, mira. Se agregó mi nota, mira, ¿ven? Ahí vinculado a esa fuente. Le voy a borrar la nota. Pero ajá, se puede hacer eso, se puede también hacer etiquetas. Etiquetas para luego encontrarlo más fácil, las etiquetas luego se ven acá. Y relacionarlo con otros textos. Entonces, puedes tener ahí cosas muy padres. Ya luego, si se quieren engranar un poquito más, cuando tienes folders así con tantas fuentes, o si estás haciendo, por ejemplo, una tesis de literatura y estás revisando cuentos o novelas o eso, puedes generar un timeline de las fuentes. Por ejemplo, tengo le pongo Tools, Create Timeline. Ay, a ver si sale, a ver si no hago un desastre. Aquí está. Se hace una línea del tiempo de las fuentes. ¿Ven los años abajo? Las fuentes. Está por meses, ¿se dan cuenta? Febrero, marzo. Entonces acomoda las fuentes en temporalidad. Si alguien está haciendo otro tipo de trabajo, ¿no? Y lo puedes poner como first band, que sea el año. Entonces ya está por años. Tengo, por ejemplo, un alumno que está haciendo de maestría que está haciendo su tesis de las fuentes que se han escrito a lo largo del tiempo, de los últimos 100 años de un personaje. Entonces le digo, ay, pues con esto puedes ver como el timeline de las obras. Tú no te rompes la cabeza haciendo los años, sino de ahí copias el timeline, ¿no? Entonces cosas así que están curadas. Sí, les recomiendo mucho que se pongan a practicar con ese programa. Vale mucho la pena, les va a optimizar sus tiempos en muchas cosas. Y bueno, espero que con esta clase haberles dado herramientas para poder organizar bien sus trabajos, para no plagiar, para tener sus referencias APA bien padres. O sea, mi objetivo es que puedan entregar buenos trabajos, ¿no? Y espero que con esta clase haya quedado más claro y reducir su margen de error en la entrega, ¿no? Cualquier cosa, cualquier pregunta, pues me pueden escribir a mi correo y con todo gusto les atenderé. Hasta luego, bye bye. Bye.